Informe misionero. Corea del Sur, para el sábado 22 de marzo. El misionero molesto. Philip bajó del avión dispuesto a trabajar en el campo misionero urbano durante 3 meses. A este misionero surcoreano de 23 años le esperaba una apretada agenda en Atlanta, Estados Unidos. Durante la semana trabajaría con refugiados y ayudaría a los niños refugiados en sus tareas escolares. Los sábados tenía que impartir la escuela sabática a los niños y realizar otras actividades, pero pronto se encontró con un problema: su compañero de habitación. Philip llegó con un grupo de surcoreanos para servir como misioneros a corto plazo. Se dividieron en parejas y a Philip le tocó Samuel, un joven de 20 años. Philip y Samuel se mudaron a una casa alquilada. Al poco tiempo, Philip se molestó con su compañero de habitación. Samuel se quedaba pensando mucho antes de hablar, y cuando hablaba lo hacía muy despacio. Philip le preguntó enfadado: ¿por qué no puedes pensar y hablar más deprisa? Su descontento fue en aumento. Los dos jóvenes comían comidas sencillas, normalmente ensalada y otros alimentos sobrantes del almuerzo de la confraternidad del sábado en una iglesia local de habla coreana. Un día, Samuel decidió recalentar en el horno un pastel de arroz coreano que había sobrado, pero se le quemó y se quedó pegado a la bandeja. Philip se enfadó porque le había advertido a Samuel que tuviera cuidado al calentar el pastel de arroz. Entonces Samuel intentó recalentar otro pastel de arroz, esta vez en un sartén, pero también se le quemó y se le pegó a la sartén. La indignación de Philip fue grande, pero no dijo nada. Samuel tampoco dijo nada hasta pasado un mes de estancia en Estados Unidos. Un día le propuso que oraran juntos antes de salir a trabajar con los refugiados. Nunca habían orado juntos. La oración de Samuel conmovió a Philip. Hablando muy despacio, como siempre lo hacía, oró: por favor, Señor, ayúdame a no odiar a Philip. Philip comprendió que Samuel estaba orando para que se llevaran bien, pero la oración no le produjo ningún alivio. Estaba molesto. Su irritación aumentó cuando Samuel repitió la misma oración el día siguiente y al día siguiente. Por favor, Señor, ayúdame a no odiar a Philip. Philip y Samuel se hablaban cada vez menos. Finalmente dejaron de hablarse. El conflicto llegó a un punto decisivo un mes antes de que terminaran su estancia en Estados Unidos. Philip conducía un automóvil y Samuel estaba sentado a su lado. Ambos estaban agotados y se quedaron dormidos. De repente se despertaron y vieron que estaban a punto de chocar contra un vehículo que venía delante. Philip dio un volantazo hacia la izquierda y se cruzaron a la vía contraria. Chocaron de frente con un enorme camión. El automóvil quedó destrozado, pero Philip y Samuel salieron ilesos. El conductor del camión tampoco resultó herido y el camión apenas sufrió una pequeña abolladura en el parachoques delantero. Una vez en casa, Philip y Samuel se abrazaron y cayeron de rodillas para dar gracias a Dios por la vida. Philip se sintió avergonzado. Había ido a Estados Unidos para compartir a Dios con los demás, pero se había concentrado en sí mismo. Esa era la raíz de su conflicto con Samuel. Pero ahora el conflicto parecía insignificante y sin importancia. Pensó: debimos haber orado juntos todo este tiempo para que Dios nos hubiera bendecido como misioneros. Samuel sugirió que contaran lo del accidente a los propietarios coreanos de la casa que habían alquilado, un matrimonio no cristiano. Poco después, Philip y Samuel le estaban contando a la pareja sobre su conflicto personal de 2 meses y sobre el accidente. Se lo contaron todo, desde principio a fin. No fue un discurso bíblico sobre la salvación, sino un testimonio de cómo Dios había estado con ellos en Estados Unidos. Era la primera vez que Philip contaba lo que Dios significaba para él. Temía que la pareja reaccionara negativamente, pero ellos simplemente expresaron su preocupación por su salud y la de Samuel. El viaje misionero a Estados Unidos marcó un antes y un después para Philip. Cuando regresó a Corea del Sur, le pidieron que escribiera un testimonio sobre su experiencia. Escribió una lista de sus logros, incluida la resolución del conflicto con Samuel. Pero cuando leyó la lista, sintió vergüenza al verla llena del yo hice esto y yo hice aquello. Ni una vez se mencionaba a Jesús. Entonces escribió un segundo borrador que le gustó más que el primero. Se dio cuenta de que no había logrado nada. Su testimonio era que Dios le había usado para lograr algo. Redujo su testimonio a una sola frase: Dios me usó a mí, una persona débil y orgullosa, pero me usó. Oremos por los jóvenes surcoreanos que sirven como misioneros en todo el mundo.
Oremos por la Academia Hongkut de Samjuk, cuyos alumnos estudiarán en un centro de formación misionera que se inaugurará con la ayuda de la ofrenda misionera de este próximo 29 de junio. Gracias por planificar una ofrenda generosa por este proyecto en Seúl, Corea del Sur.